Después de 2 décadas en prisión, el exjefe de sicarios del cártel de Medellín mantiene una vida activa en las redes sociales, en las que pese a reconocerse un bandido arrepentido rinde tributo al patrón y expone su costado más oscuro. Su ambición por llegar al Senado de Colombia y su presunto vínculo con la organización criminal La Oficina. John Jairo Velázquez, más conocido como Popeye, ocupa un lugar en la historia negra de Colombia. Durante años fue jefe de sicarios de Pablo Emilio Escobar Gaviria, ex líder del cártel de Medellín. Según admitió, fue responsable del asesinato de 300 personas, y de haber ordenado la ejecución de unas 3.000 aproximadamente. Corría el año 1992 y la organización narcotraficante, una de las más sanguinarias en la historia del país, estaba cercada por el ejército colombiano, la DEA, el Servicio Secreto de Israel, el bloque de búsqueda conformado por la Policía Nacional y los Pepes. Este último fue un grupo paramilitar que le declaró la guerra al patrón. Ante este panorama, Popeye decidió abandonar a Escobar y se entregó a la justicia en julio de ese año. Recaló en la prisión La Modelo, en Bogotá, y los siguientes 23 años los pasó en 5 cárceles diferentes. La justicia lo condenó por terrorismo, narcotráfico, concierto para delinquir con fines terroristas y homicidio. El martes 26 de agosto de 2014 salió de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, y recuperó la libertad. Inmediatamente su figura ganó la atención de la opinión pública. Es que uno de los hombres de mayor confianza del máximo líder narcotraficante de la historia estaba en libertad, dispuesto a contar toda la verdad de aquellos años que sembraron de terror y muerte a Colombia. Pero Popeye, apodo que recibió en su breve época en el ejército colombiano durante la adolescencia, sabía que afuera había millones de compatriotas indignados con su libertad. Por ese motivo optó por crear un canal de vínculo con la gente. Así es como se convirtió en un reconocido y polémico youtuber, bajo el usuario Popeye Arrepentido, que cuenta con más de 500.000 de seguidores. En la plataforma se presenta como un ex bandido en busca de una nueva oportunidad en la sociedad. Activista político y defensor de los derechos humanos. Cuando quedé en libertad, un amigo me dijo, conviértase en youtuber, y lo hice porque el ADN de Pablo Escobar y del cartel de Medellín está dentro de mí, porque me sé la historia del narcotráfico a la perfección y porque he recibido el apoyo y cariño de la gente, incluso desde países como Rusia, China, Canadá y Australia, que ven en mí que sí es posible reinventarse y buscar una segunda oportunidad, declaró el ex sicario meses atrás en una entrevista a El Nuevo Herald. Sin embargo, hay otros que en vez de destacar su inserción en la sociedad, lo repudian tildándolo de sicario, asesino, rata y criminal. Popeye utiliza asiduamente ese canal, al igual que redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, para hablar de diferentes temas, su vida al lado de Escobar, la actualidad de Colombia y hasta responde preguntas de sus seguidores. La vida del ex sicario resulta tan polémica como contradictoria. Mientras en las redes se define como un defensor de los derechos humanos, reconoce también que siempre será un asesino. Cuando alguien en la calle me increpa, yo me le voy encima y nos enfrentamos, advirtió en el reportaje publicado en junio de este año. Otra de sus armas de estrategia social, tal como él lo reconoció, fue la serie alias JJ, realizada por Netflix junto a Caracol Televisión, basada en el libro Sobreviviendo a Pablo Escobar, que Velázquez escribió en prisión. El verdadero Pablo, Sangre, Traición y Muerte, y John Jairo Velázquez, Mi vida como sicario de Pablo Escobar, son los otros 2 libros de su autoría. Mientras en YouTube se reconoce un bandido arrepentido, en las redes se presenta como Popeye Leyenda. Allí profesa su lealtad a Escobar y le rinde homenaje en reiteradas publicaciones. Tal vez lo que más polémica generó en estos 3 años de libertad es su incursión en la política. En ese rol, se queja de la corrupción y critica fuertemente al gobierno de Juan Manuel Santos. Al mismo tiempo, se afilió como activista del Partido Centro Democrático,
CD, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y anunció su intención de postularse como senador colombiano. Velázquez acompañó al bloque opositor en su rechazo al acuerdo de paz con las FARC. Ante la participación del grupo guerrillero en la arena política, una de las concesiones del gobierno en el marco del acuerdo, el ex sicario se comparó con el jefe del movimiento insurgente, Timochenko: si Timochenko va a tener un curul, yo también tengo derecho. En su campaña contra las negociaciones de paz, se tomó una foto con el ex jefe de Estado, Andrés Pastrana, secuestrado por el cártel de Medellín en 1988. Popeye ya pagó su deuda con la sociedad y está en su derecho a marchar, manifestó Francisco Santos, primo del actual mandatario colombiano y ex vicepresidente de la nación, que también fue raptado por la organización criminal, luego de una manifestación de CD en repudio al acuerdo de paz. La última polémica que salpicó a uno de los más sanguinarios asesinos que tuvo Colombia se produjo el pasado sábado 9 de diciembre. La policía capturó en una lujosa finca a Juan Carlos Mesa, alias Tom, uno de los narcotraficantes más buscados en el país, por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de $2 millones. Más allá de la caída del capo narco, la otra nota que dejó el operativo policial fue que en la fiesta se encontraba Popeye, hecho que puso en riesgo su libertad condicional. Comillas: el día que no me dejen expresar más, el fusil hablará por mí, porque es una expresión más valedera. Tras lo sucedido, el polémico ex sicario de Escobar utilizó, una vez más, las redes sociales para hacer su descargo. Por medio de Twitter aseguró que no es un delito ir a una fiesta, pero luego agregó que estaba en el lugar equivocado. En su catarata de mensajes, calificó de ratas miserables a quienes le desearon que regrese pronto a prisión, y reconoció no tener miedo ante esa posibilidad. Las autoridades anunciaron que iniciarán una investigación sobre los presuntos vínculos de Velázquez con Tom, cabecilla de la organización criminal La Oficina. El ex hombre de confianza del patrón adelantó que castigará a la fiscalía, quitando su colaboración sobre las causas que aún recaen sobre el cártel de Medellín. Busquen otro que les ayude, hasta acá llego yo. Youtuber, influencer en las redes sociales, escritor, y hasta activista político. Por los caminos más diversos dirigió su nueva vida Popeye, después de más de 2 décadas de prisión. Pero la polémica y el coqueteo con la vida criminal siguen intactos. El propio Velázquez, quien se reconoce un bandido arrepentido que aspira a ser senador, dejó una advertencia para el día que YouTube o las redes sociales decidan prohibir que exprese sus ideales por medio de sus respectivas plataformas: el día que no me dejen expresar más, el fusil hablará por mí, porque es una expresión más valedera. El ex jefe de sicarios de Pablo Escobar se lamentó de la muerte del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989. Eso torció la historia de Colombia, dijo. John Jairo Velázquez recuperó la libertad después de pasar en prisión 23 de sus 52 años de vida. Habló de su actividad como bandido y asesino profesional, como él mismo se define. Me arrepiento de la muerte del Dr. Luis Carlos Galán, porque eso torció la historia de Colombia, dijo Velázquez al ser preguntado de qué crímenes se arrepentía. Galán fue asesinado por orden del cartel de Medellín con la complicidad de agentes del Estado el 18 de agosto de 1989, cuando estaba en un acto partidario en Soacha, un municipio cercano a Bogotá, en campaña para las elecciones presidenciales de 1990, para las cuales era favorito por su postura contra el narcotráfico y la corrupción. Según Popeye, cuando fue al juicio por el caso de Galán, quedó impresionado al ver a su familia tan decente, especialmente sus 3 hijos, 2 de ellos senadores, tan mesurados, sin odio. Velázquez ha reconocido que asesinó directamente a por lo menos 300 personas y que como jefe de los matones de Escobar participó en unos 3.000 homicidios en las décadas de los 80 y 90, como parte de la guerra del cartel de Medellín contra el Estado colombiano y contra grupos mafiosos rivales. Otras víctimas.
Entre las víctimas reconocidas por Velázquez se halla el entonces Procurador General de la Nación Carlos Mauro Hoyos, secuestrado y asesinado por él mismo en enero de 1988, y numerosos magistrados, políticos, jueces, periodistas y policías que se opusieron al imperio criminal de Escobar y el cártel de Medellín. También ha admitido que participó en el atentado que en noviembre de 1989 hizo explotar en pleno vuelo un avión de la aerolínea Avianca, con 110 personas a bordo que acababa de despegar de Bogotá. Durante la entrevista, Popeye siempre puso de manifiesto su veneración por la figura de Escobar, a quien definió como su gran profesor y un hombre generoso a la hora de pagarle a sus sicarios por los crímenes encomendados. Cuando ingresé a trabajar con Pablo Escobar, en los años 80, eso para mí fue espectacular, dijo al ser preguntado sobre los momentos más importantes de su vida. Los otros dos fueron el nacimiento de su hijo Mateo y su boda en la cárcel con la madre de este, Ángela María Morales. ¿Cómo será su futuro? Sobre su vida en libertad, Popeye dijo no saber lo que le espera porque corre peligro por su pasado, y citó como un problema muy grande para su vida a un sujeto llamado Guillo Ángel, un bandido muy bien rankeado en Medellín y que apoya a los hermanos Ochoa, antiguos socios de Escobar, que son mis grandes enemigos, agrega, al parecer, por las revelaciones que hizo a la justicia. Yo no estoy solo gracias a Dios, porque tengo bandidos retirados que me van a apoyar, dijo el ex jefe de sicarios de Escobar, quien contó que aprovechó los años en prisión para estudiar y leer libros, como El Quijote o Papillón, el preso francés de la Isla del Diablo, con quien aseguró que se identifica porque, como él, nunca llora. Según dijo, sus experiencias dentro de la prisión las contará en un libro y además pretende escribir una novela que ya tiene nombre, El Parque de los Malditos. Popeye añadió que espera que la sociedad le dé una oportunidad para llevar una vida normal, dando conferencias sobre su experiencia para mostrarle a los jóvenes que el crimen no compensa. No hay un bandido en la República de Colombia que esté tan preparado para la libertad como yo, o para volver a delinquir como yo, sentenció.